Elizabeth siempre pensó que era demasiado tarde para soñar con el amor a su edad. A sus 60 años, tenía un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, unos modestos ahorros y un trabajo como contable en una empresa local. Desde la muerte de su marido, 15 años atrás, se había dedicado a trabajar y a criar a su hija Anna, que ahora vivía en otra ciudad con su familia. El piso en el que vivía era su única posesión importante, una herencia de sus padres que apreciaba como la niña de sus ojos. Los pequeños ahorros que había acumulado a lo largo de los años le daban una sensación de seguridad e independencia. Su vida era estable y previsible, hasta que un día de primavera, Richard Anderson abrió la puerta de su despacho. «Disculpe, busco un contable». Su voz grave la hizo levantar la vista de sus papeles. «Soy yo», contestó Elizabeth, ajustándose las gafas. «¿En qué puedo ayudarle?» Richard era un exitoso hombre de negocios que acababa de comprar el edificio de al lado para abrir un nuevo restaurante. Sus canas realzaban su rostro bronceado, y sus ojos marrones brillaban con sincero interés. Su elegante traje y su caro reloj lo delataban como un hombre rico, pero él intentaba mantener la sencillez. «¿Sabe, señorita...» «Elizabeth Pierce», se presentó ella. «Elizabeth», repitió él con una cálida sonrisa. «Me aconsejaron que acudiera a usted. Dicen que eres la mejor especialista de la ciudad». Su primera reunión de negocios duró 2 horas. Richard era un gran conversador, inteligente, ingenioso y atento. Escuchaba sus consejos sobre contabilidad con indisimulado interés, hacía preguntas inteligentes y parecía valorar de verdad su opinión profesional. «Quizá», vaciló al final de la reunión, «¿podríamos hablar de esto cenando? Conozco un restaurante italiano estupendo cerca». Elizabeth dudó. Hacía mucho tiempo que no tenía una cita y se sentía incómoda. «No sé, no es muy profesional. Solo es una cena». Richard insistió suavemente. «Prometo no hablar de trabajo». Los 3 meses siguientes pasaron volando como un día. Richard se presentaba en su oficina con flores, la invitaba a los mejores restaurantes de la ciudad y la llevaba a conciertos. Era galante, atento y parecía realmente fascinado por ella. Elizabeth se sentía como en un cuento de hadas. «Eres tan especial», le dijo, besándole la mano. «No entiendo cómo otros hombres han podido pasar de ti». Su hija Anna desconfió al principio del nuevo pretendiente de su madre. «Mamá, no le conoces de nada», le dijo por teléfono. «Ten cuidado». Pero Elizabeth estaba fascinada. Por primera vez en años, se sentía realmente viva. Richard sabía cómo hacer que cada día fuera especial. La invitaba a un picnic en el campo, organizaba una cena romántica a la luz de las velas o le regalaba entradas para su ópera favorita. «Me has cambiado la vida», le dijo una noche mientras estaban sentados en su acogedor estudio. Había una botella de vino caro sobre la mesa y sonaba música suave. «Nunca imaginé que fuera posible ser tan feliz». «Richard», Elizabeth susurró, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. «Cásate conmigo». Sacó una caja de terciopelo del bolsillo. «Sé que no hace mucho que nos conocemos, pero estoy seguro de que eres la persona que he estado buscando toda mi vida». Lágrimas de felicidad nublaron sus ojos. «Sí», respondió ella sin siquiera pensarlo. Richard le puso un anillo de diamantes en el dedo y la abrazó con fuerza. «Solo hay una formalidad», dijo, besándole la sien. «Tenemos que firmar un acuerdo prenupcial, solo para protegernos a los dos. Ya sabes que es una práctica habitual a nuestra edad». Elizabeth se tensó, pero asintió. «Por supuesto, cariño. Lo que tú digas». «No te preocupes», le susurró al oído. «Es solo un trozo de papel. Lo que importa es nuestro amor». Ella no se dio cuenta de cómo cambió su mirada cuando se dio la vuelta. El frío cálculo eclipsó momentáneamente la calidez de sus ojos. La estrechó con más fuerza entre sus brazos, como si temiera soltar a su presa. Aquella noche, Elizabeth no pudo dormir durante mucho tiempo. Miró el anillo que brillaba a la luz de la luna y pensó en su felicidad. Pero, en el fondo, estaba preocupada. ¿Por qué insistía él tanto en un acuerdo prenupcial?
¿Por qué no quiere esperar con la boda? ¿Y por qué a veces sus ojos se vuelven tan fríos cuando cree que ella no puede ver? Ella apartaba estos pensamientos, convenciéndose de que solo era miedo al cambio. Después de todo, ¿no era esta la clase de felicidad con la que había soñado? ¿No merecía ser amada? Con estos pensamientos en mente, finalmente se durmió, sin saber que su cuento de hadas pronto empezaría a convertirse en una pesadilla. ¿Estás loca? Mary dejó la taza de té tan bruscamente que el líquido caliente se derramó sobre el platillo. Elizabeth, solo hace 3 meses que lo conoces. Estaban sentadas en su cafetería favorita, donde se reunían todas las semanas desde hacía 20 años. Mary, viuda de un abogado, era la mejor amiga de Elizabeth desde que sus hijos iban a la misma guardería. Pero Mary, él es tan especial. Elizabeth hizo girar el anillo de compromiso en su dedo. Deberías ver cómo me cuida. Yo he visto especial, sonrió Mary con amargura. Mi hermana se casó con alguien igual de cariñoso. ¿Sabes cómo acabó? Le estafó los ahorros de toda su vida y desapareció. Ricardo no es así. Elizabeth se defendió. Es un empresario de éxito, tiene sus propios restaurantes. ¿Y por qué un hombre de negocios tan exitoso necesitaría de repente un acuerdo prenupcial? Mary se inclinó hacia adelante. ¿Has leído siquiera lo que dice? Elizabeth vaciló. Todavía no. Dice que es un documento estándar, solo una formalidad. ¿Una formalidad? Mary negó con la cabeza. Cariño, nada es solo una formalidad a nuestra edad. Tienes un piso en el centro, ahorros. ¿Estás insinuando que está conmigo por el dinero? Elizabeth sintió que sus mejillas ardían de resentimiento. Mary, es más rico que yo. ¿Lo has comprobado? Mary enarcó una ceja. ¿Has visto sus papeles de negocios? Tal vez tenga deudas. Elizabeth abrió la boca para contestar, pero se dio cuenta de que no sabía la respuesta. De pronto se dio cuenta de lo poco que sabía de Richard, su pasado, su negocio, su familia. Dijo que estaba casado, murmuró, pero se divorció hace mucho tiempo. ¿Y qué pasó con su primera mujer? Insistió María. ¿Por qué se divorciaron? ¿Dónde está ella ahora? Cada pregunta la golpeaba como un martillo. Elizabeth sintió temblar su confianza. Yo no pregunté. Escúchame. Mary le cogió la mano. No quiero arruinar tu felicidad, pero antes de firmar ningún papel, compruébalo todo. Ve a un abogado y que te lea el contrato. Y pregunta por Richard. ¿Dónde vivía? ¿Qué hacía? Se ofenderá si se entera. Elizabeth susurró. Si no tiene nada que ocultar, ¿por qué iba a ofenderse? Mary le apretó la mano. Aquella noche, Elizabeth permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando la ciudad iluminada por las luces del atardecer. Recordaba cada momento con Richard, sus palabras amables, sus abrazos cálidos, sus regalos generosos. Pero ahora, una sombra de duda había aparecido en aquellos recuerdos. El teléfono vibró. Un mensaje de Richard. «Dulces sueños, mi reina. ¿Mañana a las 8?» Elizabeth miró la pantalla y por primera vez en su relación, sintió más ansiedad que alegría. Escribió una respuesta. «Lo siento, mañana no puedo. Tengo un trabajo urgente». Era la primera mentira de su relación, pero tenía tiempo para pensárselo, y quizá comprobar algunas de las cosas que Mary había dicho. Una gruesa carpeta de documentos yacía sobre la mesa entre ellos. Richard hojeaba despreocupadamente las páginas, como si se tratara de un periódico y no de un documento que determinaría su futuro. Estaban sentados en su estudio, una lujosa habitación con paneles de madera oscura y pesadas cortinas de terciopelo. Elizabeth siempre se había sentido un poco incómoda aquí, como en un museo en el que temías tocar algo. «Es sencillo, querida». Sonrió, entregándole un bolígrafo. Un contrato estándar protege los derechos de ambas partes. Ya lo he consultado con los abogados, lo han comprobado todo. Elizabeth cogió la carpeta con manos temblorosas. Los términos jurídicos se desdibujaban ante sus ojos, la compleja redacción la confundía. Intentó concentrarse,
pero las letras saltaban ante sus ojos. ¿Puedo leerlo primero en casa? ¿En un ambiente tranquilo? Richard frunció el ceño. Una mueca de desagrado distorsionó su rostro por un momento, pero se recompuso rápidamente. ¿Por qué aplazarlo? No es nada complicado. Mira. Pasó a la primera página. Se trata de bienes comunes. Esto es sobre propiedad personal. Y esto es sobre un caso de divorcio. ¿Divorcio? Elizabeth se estremeció. ¿Todavía no estamos casados y ya estás pensando en el divorcio? Querida. Richard le cogió la mano, con los dedos fríos. Es solo una formalidad. A nuestra edad, tenemos que pensar en el futuro. Quiero que estés protegida. Eres tan confiada que no quiero que nadie te haga daño. ¿Protegida de qué? Preguntó en voz baja, sintiendo que algo frío se instalaba en su pecho. De todo. Él le acarició la mano. ¿Sabes cuántos estafadores hay ahora? Así todo será oficial, legítimo. Solo quiero que te sientas segura. Elizabeth empezó a leer. Había muchos términos oscuros en el documento, pero algunas cosas llamaban la atención. ¿Qué significa esta cláusula de renuncia a reclamar los activos de la empresa? ¿Y por qué dice cesión de derechos de gestión de la propiedad? Oh, es una cláusula estándar. Richard hizo un gesto con la mano, pero sus ojos brillaron por un momento. Solo para separar lo personal de los negocios. No quieres involucrarte en restaurantes, ¿verdad? Tienes tu propio trabajo, tu propio negocio. No, pero... Muy bien. Volvió a extender el bolígrafo. ¿Lo firmamos? Tengo una reunión importante dentro de una hora. Necesito tiempo. Elizabeth apartó la carpeta. Quiero leerlo todo detenidamente. Es un paso muy serio. ¿No confías en mí? Sonaba irritado. Se levantó y se paseó por el despacho. Después de todo lo que hemos pasado, después de todos mis regalos, después de todo lo que he hecho por ti, no se trata de confianza. Intentó sonreír, pero la sonrisa estaba torcida. Es que... Este es un documento importante. Quiero saber lo que estoy firmando. De acuerdo. Richard se detuvo bruscamente. Llévatelo a casa. Pero no tardes mucho. La boda es dentro de un mes. Tenemos que tenerlo todo listo. Y no se lo enseñes a nadie. Es nuestro asunto privado. En casa, Elizabeth leyó cada línea durante largo rato. Algunas palabras le parecían extrañas. ¿Por qué tenía que renunciar a su derecho a una indemnización en caso de divorcio? ¿Por qué su piso pasaba a ser propiedad conjunta? ¿Y qué significaba la cláusula sobre el derecho a administrar los bienes comunes? ¿Por qué todas las cláusulas sobre la propiedad eran tan vagas y a la vez tan insistentes? Recordó la reacción de Richard ante sus preguntas. Un breve destello de irritación, un brillo frío en los ojos. Nunca lo había visto así. Siempre había sido amable, atento, cariñoso. Pero hoy veía una faceta diferente de él. Elizabeth sacó el teléfono y marcó el número de Mary. Le tembló la mano al pulsar el botón de llamada. «Tenías razón», dijo cuando su amiga contestó al teléfono. «Necesito ayuda». «Ya era hora», suspiró María. «¿Conoces a un buen abogado?» «No». «Entonces escucha. Hay un tipo que se llama George. Está especializado en acuerdos prenupciales. Tiene mucha experiencia, muchos años de práctica. ¿Puedes venir mañana a las 10? Pero Richard dijo que no se lo enseñara a nadie. Precisamente por eso tienes que enseñárselo. La voz de Mary se volvió dura. Si está todo limpio, ¿por qué teme que alguien lo vea? A la mañana siguiente, Elizabeth llamó a Richard. «Cariño, necesito unos días más. Hay muchos términos poco claros». «¿Qué términos?» Su voz era fría como el hielo. «¿No confías en mí? ¿Quizás ya has cambiado de opinión sobre casarte?» «Lo hago, pero...» «De acuerdo», me interrumpió. «Léelo si quieres. Pero no olvides que lo hago por ti, por nuestro futuro, y no olvides que ya se han enviado las invitaciones de boda». Después de colgar, Elizabeth sintió un escalofrío que le recorría la espalda. Había algo raro en su voz, algo que le hizo sentir miedo en el corazón. Miró su anillo de compromiso, con el diamante brillando débilmente a la luz de la mañana.
¿Era un precio demasiado alto para ese brillo? El despacho de George Peterson era modesto pero acogedor, sin el lujo ostentoso del que hacía gala el despacho de Richard. El propio abogado, un hombre canoso de unos 65 años, escuchaba atentamente a Elizabeth, tomando notas de vez en cuando. «Entonces, ¿insiste en firmarlo inmediatamente?» George se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. «¿Y la boda es dentro de un mes?», me preguntó. «¿Ocurre algo?». Elizabeth aferró nerviosamente su bolso. «Veamos los documentos». Abrió la carpeta. Leyó en silencio, frunciendo el ceño de vez en cuando. Al cabo de 20 minutos, dejó los papeles en el suelo y miró a Elizabeth durante largo rato. «Señorita Pierce, ¿entiende lo que está firmando?». «No del todo. Hay mucha jerga legal». «Es exactamente para eso». George empujó los papeles hacia él. «Mira, esta cláusula le da a tu marido el derecho a disponer de tu apartamento. Esta le da el control de tus cuentas bancarias, y esta te priva del derecho a una indemnización en caso de divorcio». Elizabeth sintió que la sangre se le escurría de la cara. Pero dijo que era para mi protección». «¿Protección?». George sonrió con amargura. «Este contrato solo protege sus intereses. Más que eso». Pasó la página. «Hay una cláusula que le da derecho a administrar todos tus bienes como fideicomisario». «¿Qué significa eso?». «Significa que puede vender tus propiedades, pedir préstamos sobre ellas, administrar tu dinero, todo sin tu consentimiento». Elizabeth pensó en todos los regalos caros, restaurantes, conciertos. «Pero él tiene dinero, he visto». «¿Has visto sus declaraciones de la renta? ¿Documentos comerciales? ¿Extractos bancarios?». George la miró directamente a los ojos. «¿O solo te hablaba de su éxito?». Ella guardó silencio. De hecho, ella nunca había visto los documentos. Solo gestos bonitos y regalos caros. «Y una cosa más». George sacó un papel. «Lo he comprobado. En el último año, 3 restaurantes de los que supuestamente es propietario han quebrado. Tiene enormes deudas registradas a su nombre». «¡Oh, Dios!». Elizabeth susurró. «¿Qué voy a hacer?». «Lo primero es no firmar este contrato. Lo segundo…». Hizo una pausa. «No muestres que sospechas nada. Di que necesitas tiempo para pensarlo. Mientras tanto, intentaré averiguar más cosas sobre tu prometido». Mientras Elizabeth salía del despacho, sonó el teléfono. Era Richard. «Cariño, ¿dónde estás? Voy a recogerte. ¿Podemos comer?». Estoy en el trabajo», mintió. «Muchas cosas urgentes que hacer. Qué raro». Su voz se volvió fría. «Acabo de pasar por delante de tu oficina. Dijeron que te habías tomado el día libre». Elizabeth se quedó paralizada en medio de la calle. «¿Me estás controlando?». «Estoy preocupado por ti». Sonaba acerado. «Por cierto, ¿has leído el contrato? ¿Podemos firmarlo esta noche?». «Necesito más tiempo». «No hay tiempo, cariño. O firmamos esta noche o…». No terminó la frase. «¿O qué?». Ella susurró. «O empezaré a pensar que no confías en mí. Y sin confianza, ¿qué sentido tiene casarse?». Después de colgar el teléfono, Elizabeth sintió que le temblaban las rodillas. Miró a su alrededor y pensó que alguien la observaba. La calle estaba vacía, pero la sensación de peligro no la abandonaba. «Tenemos que tener cuidado». George extendió los papeles sobre la mesa. «He averiguado algo sobre tu prometido, y no son buenas noticias». Elizabeth se sentó en su despacho por tercera vez en una semana. No había dormido mucho desde la llamada de Richard, dándole vueltas a la situación. Resulta que ya ha estado casado 3 veces. El abogado sacó unos documentos. Y todas sus exmujeres se quedaron sin un céntimo. El esquema es siempre el mismo: contrato matrimonial, traspaso de bienes y luego divorcio. «No puede ser», Elizabeth susurró. «Dijo que solo se había casado una vez». «Desgraciadamente, sí. Aquí están los documentos judiciales. El último caso fue hace 2 años. Su exmujer intentó impugnar el contrato, pero fue en vano. Todo estaba legalmente impecable». Elizabeth recordó todas sus palabras amables,
sus abrazos cálidos, sus cenas románticas. ¿Era todo un juego? ¿Qué debo hacer? Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tenemos dos opciones. George dobló los dedos en forma de casa. La primera es que simplemente rechaces la boda, pero entonces podría volverse peligroso. La segunda es que juguemos su juego, pero con nuestras reglas. ¿Qué quieres decir? Estamos de acuerdo con el contrato, pero hacemos nuestros propios cambios. Cambios que él no notará de inmediato, pero que te protegerán. Él nunca estará de acuerdo. ¿Lo hará? George sonrió. Porque lo haremos en silencio. Piensa que eres ingenua y confiada. Esa es nuestra ventaja. Aquella tarde, Elizabeth se reunió con Richard. Estaba tenso, pero trató de ocultarlo. Cariño, estoy preocupado. Le cogió la mano. Pareces distante. ¿Has cambiado de opinión? Claro que no, cariño. Sonrió ella, intentando que no le temblara la voz. Es que este contrato es muy complicado. ¿Hay algo que podamos hacer para simplificarlo? ¿Simplificar? Sus ojos se entrecerraron. Sí, hacerlo más comprensible. Le pedí a una amiga mía, trabaja como secretaria en un bufete de abogados, que lo volviera a escribir en un lenguaje más sencillo. ¿Te importa? Richard se relajó. Por supuesto, querida, siempre que el mensaje siga siendo el mismo. Por supuesto. Ella le apretó la mano. Confío en ti. Al día siguiente, ella y George trabajaron en una nueva versión del contrato. Cada palabra, cada coma, estaba cuidadosamente elegida para que a primera vista pareciera sencillo, pero legalmente el documento protegiera sus derechos. La clave es no demostrar que sospechas nada, le recordó George. Sé lo más amable y confiada posible, que crea que va ganando. Elizabeth asintió. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez podría ser más astuta que el hombre que quería engañarla. Y entonces le demostraría que no era tan ingenua como él pensaba. Tenemos que tener cuidado. George extendió los papeles sobre la mesa. He descubierto algo sobre tu prometido, y no son buenas noticias. Elizabeth se sentó en su despacho por tercera vez en una semana. No había dormido mucho desde la llamada de Richard, pensando en la situación. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, tan amable y cariñoso a primera vista, pero ahora notaba algo depredador en él. Resulta que ya ha estado casado 3 veces. El abogado sacó unos documentos. Y todas sus exmujeres se quedaron sin un céntimo. El esquema es siempre el mismo: contrato matrimonial, traspaso de bienes y luego divorcio. Y cada vez siguió el mismo escenario: regalos caros, cenas románticas, promesas de amor eterno. No puede ser, susurró Elizabeth, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. Dijo que solo se había casado una vez. Dijo que su mujer había muerto. Desgraciadamente, puede que lo haya hecho. Aquí están los documentos del juzgado. El último caso fue hace 2 años. Su ex esposa, Margaret Wilson, trató de impugnar el contrato, pero fue en vano. Todo estaba legalmente impecable. Perdió su casa, sus ahorros, incluso su parte del negocio conjunto. Elizabeth recordaba todas sus palabras amables, abrazos cálidos, cenas románticas, cómo le regalaba flores, cómo le hablaba de su vida solitaria, cómo soñaba con su futuro juntos. ¿Era todo un juego? ¿Un escenario bien planeado? ¿Y los demás? Preguntó con voz temblorosa. La primera esposa, Helen Brooks, lo perdió todo en 2015. La segunda, Patricia Morrison, en 2018. Las dos pasaron por lo mismo: una aventura rápida, una boda fastuosa y luego la ruina total. ¿Qué hacer? Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No me va a dejar en paz. Tenemos 2 opciones. George dobló los dedos en una casa. La primera es que simplemente rechace la boda, pero entonces podría volverse peligroso. Vi cómo se comportó con Margaret, amenazando, acosando. La segunda es que juguemos su juego, pero con nuestras reglas. ¿Qué quieres decir? Estamos de acuerdo con el contrato,
pero hacemos nuestros propios cambios. Cambios que él no notará de inmediato, pero que te protegerán. Piensa que eres un blanco fácil. Vamos a explotar eso. Nunca estará de acuerdo. Lo estará. George sonrió. Porque lo haremos en silencio. Piensa que eres ingenuo y confiado. Esa es nuestra ventaja. Redactaremos un documento para que, a primera vista, todo sea como él quiere. Pero en los detalles... Esa tarde, Elizabeth se reunió con Richard. Estaba tenso, pero intentaba ocultarlo. Ella podía verle constantemente consultando su teléfono, golpeando nerviosamente con los dedos sobre la mesa. «Cariño, estoy preocupado». Le cogió la mano. «Pareces distante. ¿Quizá has cambiado de opinión? ¿Quizá alguien te ha dicho algo?» «No, cariño». Ella sonrió, intentando que no le temblara la voz. «Es que este contrato es muy complicado. ¿Hay algo que podamos hacer para simplificarlo? ¿Hacerlo más comprensible? ¿Simplificarlo?» Sus ojos se entrecerraron, y por un momento ella vio algo frío y calculador en ellos. Sí, hacerlo más comprensible. Le pedí a una amiga mía, trabaja como secretaria en un bufete de abogados, que lo reimprimiera en un lenguaje más sencillo. Ya sabes que no se me da bien la jerga legal. Richard se relajó, con una sonrisa condescendiente en el rostro. Claro que sí, querida. Lo principal es que la esencia sigue siendo la misma. Solo quiero protegerte. Por supuesto. Ella le apretó la mano, disgustada por su propia mentira, pero comprendiendo su necesidad. Confío en ti. Al día siguiente, ella y George trabajaron en una nueva versión del contrato. Cada palabra, cada coma, estaba cuidadosamente elegida para que a primera vista pareciera sencillo, pero legalmente el documento protegería sus derechos. «Añadiremos una cláusula para preservar tu derecho al piso», explicó George, «pero la disfrazaremos como una cláusula estándar de propiedad personal. Añadiremos protección para sus ahorros, pero en la sección sobre el presupuesto conjunto. Lo principal es que no sospeche nada», nos recordó George al final de la reunión. «Sé lo más amable y confiado posible. Deja que crea que está ganando. Cuando se dé cuenta de la verdad, será demasiado tarde». Elizabeth asintió. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la esperanza. Tal vez podría ser más astuta que el hombre que quería engañarla. Y entonces le demostraría que no era tan ingenua como él creía. No solo se protegería a sí misma, sino que quizás se convertiría en la última víctima de sus maquinaciones. De camino a casa, vio el coche familiar de Richard en la calle vecina. ¿La estaba siguiendo? Su corazón se aceleró, pero se obligó a calmarse. Ahora tenía que calcular cada paso que daba. De su moderación dependían demasiadas cosas. La semana siguiente al encuentro con el abogado fue la más dura de la vida de Elizabeth. Richard parecía presentir el peligro y se volvió más insistente, más controlador. Llamaba varias veces al día, aparecía de improviso en su despacho y le enviaba regalos caros. «Cariño, nos he preparado una mesa en la Belle», le dijo una noche. «Ese pianista que tanto te gusta toca allí esta noche». Elizabeth se estremeció. Nunca le había hablado de su amor por la música clásica. ¿Cómo lo sabía él? «Esta noche no puedo», contestó ella. «Tengo una urgencia». «¿Otra vez?» Su voz se volvió gélida. «Últimamente trabajas demasiado. Quizá es otra cosa. ¿Quizá estás saliendo con alguien?» «¿De qué estás hablando?» «No lo sé», suspiró. «Solo estoy preocupada. Te has vuelto tan distante. Y este acuerdo prenupcial. ¿Sabes cuánto cuestan las invitaciones de boda? ¿Y el restaurante? ¿Y tu vestido de novia?» Yo no pregunté. «Por supuesto que no lo hiciste. Solo quería hacer lo mejor para ti. Porque te quiero. Pero si no confías en mí...» Elizabeth sintió que las náuseas le subían a la garganta. Cada palabra que decía era como una flecha envenenada, directa al grano. «Lo hago, es solo que...» «¿Solo qué?», la interrumpió. «¿Sabes cuántas mujeres de tu edad sueñan con tanta felicidad?
con un hombre que las cuide, que las proteja. Pero tú no pareces apreciarlo. Richard, yo... No, escucha. Su voz era más suave, pero aún teñida de amenaza. Hay una razón por la que insisto en un contrato. Quiero proteger nuestro futuro, pero si no estás preparada... Lo estoy, dijo rápidamente. Solo dame un poco más de tiempo. ¿Tiempo? Él se rió. ¿Sabes lo que pasará si posponemos la boda? Todo el mundo empezará a hablar. ¿Qué dirán tus colegas? ¿Tus vecinos? ¿Tu hija? Elizabeth se enfrió. ¿Qué tiene que ver esto con Ana? Nada. Volvió a reírse. Solo pienso en lo avergonzada que se sentirá cuando todo el mundo se entere de que su madre es una desagradecida. Había una amenaza oculta en sus palabras, y Elizabeth la sintió. ¿Sabía dónde vivía Ana? ¿Qué más sabía? Quedemos mañana, sugirió, intentando mantener la calma. Podemos hablar de todo. De acuerdo. Él se ablandó. Por cierto, te he comprado un regalo, una pequeña pulsera de diamantes a juego con tu anillo de compromiso. Elizabeth miró el anillo en su dedo. Ahora no le parecía un símbolo de amor, sino un grillete. Aquella noche no pudo dormir durante mucho tiempo. Recordó todas sus conversaciones, todos sus encuentros. ¿Cómo conocía él sus gustos? ¿Quién le había contado sus costumbres y preferencias? ¿La había estado observando incluso antes de verse por primera vez? El teléfono volvió a sonar. Era un mensaje de Richard. Dulces sueños, mi reina. Por cierto, esa nueva blusa azul te sienta de maravilla. Elizabeth se levantó bruscamente de la cama y se asomó a la ventana. La calle estaba vacía, pero habría jurado que veía una sombra junto a un coche aparcado. Marcó el número de George. Me está presionando, susurró. Y creo que me está vigilando. Aguanta, contestó el abogado. Ya casi hemos terminado con la nueva versión del contrato. Unos días más y estará lista. Lo principal es no mostrar miedo. Pero el miedo ya se había instalado en su corazón. Un miedo que no la abandonó ni un momento. Y lo peor era que no sabía si podría burlar a aquel hombre que parecía saberlo todo sobre ella. Se acercaba el día de la firma. Elizabeth y George trabajaron hasta tarde, revisando cuidadosamente cada cláusula del nuevo contrato. El documento tenía que parecer sencillo y directo, pero contener fuertes protecciones legales. Mira, George señaló otra cláusula. Aquí añadimos una disposición para preservar tu derecho al apartamento, pero la hemos disfrazado de cláusula prematrimonial estándar. Elizabeth leyó el texto. Ahora comprendía lo sutil que era ocultar el verdadero significado tras una jerga legal. Y aquí, continuó el abogado, hay una cláusula sobre sus ahorros. A primera vista, parece que estamos hablando de un presupuesto familiar conjunto, pero legalmente te garantiza el control total de tus cuentas. ¿No se dará cuenta? No lo creo. Este tipo de gente suele ser demasiado confiada. ¿Estás seguro de que no sabes nada de legalidades? De repente, sonó el teléfono de Elizabeth. Era Richard. Cariño, ¿qué pasa con el contrato? ¿Podemos vernos hoy? Podemos discutir los últimos detalles. Todavía estoy trabajando en ello. Ella trató de sonar tranquila. Sabes, le pedí a un amigo que me ayudara con la redacción. Quiero que sea claro. ¿Un amigo? Sonaba desconfiado. ¿Qué amiga? Mary. Trabaja en un bufete de abogados como secretaria. Solo ayuda con la terminología. Oh, ¿la misma Mary que vive en Oak Street? Su tono se volvió dulce. Su casa es preciosa. Y sus nietos son tan dulces. Juegan en el patio todos los días. A Elizabeth se le heló la sangre. ¿Cómo sabía él lo de Mary? ¿Sobre sus nietos? Sí, ella, murmuró. Estupendo. Entonces, ¿qué tal si lo firmamos mañana? Ya he concertado una cita con el notario. Necesito un día o dos más. Cariño. Su voz era dura. La boda es en 2 semanas. Todo el mundo se está preparando. Tu hija ya ha comprado un billete de avión. No me decepciones. Después de colgar, Elizabeth se volvió hacia George. Sabe lo de Mary. Sabe lo de su familia. Está vigilando a todos mis allegados.
Eso es típico de una persona manipuladora. El abogado asintió. Recopilan información para usarla después para presionar. Pero no te preocupes, ya casi hemos terminado. Trabajaron sin parar durante los 2 días siguientes. George añadió unas cuantas cláusulas sobre la protección de los derechos de propiedad, disfrazándolas de cláusulas estándar. Añadió una cláusula sobre indemnización en caso de divorcio, pero estaba redactada con tanta sutileza que parecía una simple descripción del procedimiento de divorcio. «Ya está», dijo finalmente. «Ahora este acuerdo te protege a ti, no a él, pero tiene el mismo aspecto que el que trajo la primera vez». «¿Y si se da cuenta?» «No se dará cuenta. Esa gente rara vez se fija en los detalles. Están acostumbrados a que todo el mundo les obedezca. Lo principal es comportarse como siempre. Sé amable, confiado». «Como una víctima». Elizabeth sonrió con amargura. «Exactamente, que crea que está ganando, y cuando se dé cuenta de la verdad, será demasiado tarde». Por la noche, Elizabeth llamó a Richard. «Cariño, he terminado el contrato. Podemos firmarlo mañana». «Genial». No pudo ocultar su alegría. «Sabía que lo entenderías. Haré una reserva en un restaurante y lo celebraremos». «Por supuesto». Ella sonrió al teléfono. «Lo que tú digas, cariño». Por la noche, se miró largo rato en el espejo. ¿Quién era esta mujer? ¿La misma Elizabeth crédula que creyó en el cuento de hadas del amor tardío? ¿O es otra persona, alguien que ha aprendido a jugar a un juego peligroso? Y lo que es más importante, ¿tendrá la fuerza necesaria para llevar este juego hasta el final? La mañana llegó demasiado deprisa. Elizabeth se puso su mejor traje y se maquilló ligeramente. Tenía que parecer segura de sí misma, pero no demasiado. Nerviosa, pero feliz. Los documentos estaban en su bolso. Unas cuantas hojas de papel que protegerían su futuro o lo destruirían para siempre. La notaría era exactamente como ella esperaba. Estricta y oficial. Richard ya estaba allí, elegante con su caro traje. Cuando vio a Elizabeth, sonrió ampliamente y la besó en la mejilla. «Por fin, querida. Creía que habías cambiado de opinión». «Por supuesto que no, cariño». Elizabeth sonrió, intentando que no le temblara la voz. «Es solo un poco de tráfico». La notaria, una mujer mayor de mirada aguda, extendió los documentos sobre la mesa. «Entonces, ¿un contrato matrimonial? ¿Están ambas partes familiarizadas con los términos?» «Sí», sonrió Richard con indulgencia. «Lo hemos hablado todo, ¿verdad, querida?» Elizabeth asintió, sacando una carpeta de documentos de su bolso. «He preparado la versión final, la que acordamos». Richard echó un rápido vistazo a los papeles. «Ah, ya veo que lo has simplificado. Bien por ti». El notario empezó a leer el contrato en voz alta, un procedimiento habitual. Elizabeth sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Ahora él se daría cuenta, entendería. Pero Richard se limitó a asentir con indiferencia, mirando el reloj de vez en cuando. Sí, eso es. ¿Puedo firmarlo?» «Primero tengo que asegurarme de que ambas partes comprenden sus derechos y obligaciones». El notario miró a Elizabeth. «¿Lo entiende todo?» «Sí». Su voz sonó sorprendentemente firme. «Todo está escrito muy claramente». Richard ya había sacado su bolígrafo. «Bien, querida, ¿estás preparada para convertirte en la señora Anderson?» Elizabeth cogió la pluma con dedos temblorosos. Una firma, otra y otra, en cada página, como exigía la ley. Richard firmó rápidamente, con confianza, sin siquiera leer el texto. «Enhorabuena». El notario estampó el sello en la última página. «El contrato es ahora legalmente vinculante». Al salir del despacho, Elizabeth sintió que Richard le agarraba el codo con fuerza. «Ya ves, era sencillo, y estabas preocupada». «Sí, cariño, tenías razón». «Claro que la tenía». Sonrió con suficiencia. «Siempre tengo razón. Por cierto, ya he arreglado la venta de tu apartamento. ¿Para qué lo necesitamos? Tengo una casa maravillosa». Elizabeth casi se tambaleó. «¿Venderla?» «Sí, tengo un buen comprador.
Mañana firmaremos el poder notarial y lo arreglaré todo. Pero, según el contrato, tengo derecho a disponer de nuestros bienes comunes. Le dio una palmadita en la mano. No te preocupes por esas nimiedades. Yo me ocuparé de todo. Por supuesto, cariño, susurró ella, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. Lo que tú digas. Cuando llegó a casa, llamó inmediatamente a George. Quiere vender el piso. Mañana mismo. Cálmate. La voz del abogado era segura. Déjale que lo intente. Según la nueva versión del contrato, no tiene esos derechos, pero no se lo digas todavía. Que piense que todo va según su plan. ¿Y si me obliga a firmar un poder notarial? No firmes nada. Di que no te encuentras bien, que te duele la cabeza, que mañana. Lo principal es aguantar hasta la boda. ¿Y si se hubiera dado cuenta del cambio? Entonces ya se habría enterado. George suspiró. La gente así no sabe ocultar su ira. Si está tranquilo, significa que no sospechaba nada. Elizabeth durmió muy poco aquella noche. Se imaginó lo furioso que se pondría Richard cuando se diera cuenta de que lo habían engañado. Cuando descubriera que el documento que tan descuidadamente había firmado en realidad la protegía a ella, no a sus intereses. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido al orgullo. Lo había conseguido. Había burlado a alguien que pensaba que era presa fácil. Y ahora lo principal es aguantar un poco más. Esperar el momento de quitarse la máscara de novia sumisa. El teléfono vibró. Un mensaje de Richard. Duerme bien, cariño. Mañana es un gran día. Vamos a empezar una nueva vida. Sí, susurró ella en la oscuridad. Una nueva vida, pero no la que estás planeando. ¿Qué quieres decir con que no tengo derecho a disponer de la propiedad? Richard enrojeció de rabia. Tiene que haber un error. Tiene que haber un error. Estaban sentados en el despacho de su abogado, una pequeña habitación con pretenciosos muebles de cuero y cuadros que pretendían demostrar el estatus del propietario. Sobre el enorme escritorio de roble había un acuerdo prenupcial abierto, cada una de cuyas páginas le parecía ahora a Richard una cuchilla envenenada. Me temo que no. El abogado se ajustó nerviosamente la corbata, evitando la mirada directa de su cliente. Según este acuerdo, usted no puede vender ni disponer de los bienes de la señorita Pierce sin su consentimiento por escrito. Además, todos los poderes anteriores quedan anulados. Pero había otras condiciones. Richard agarró los papeles con manos temblorosas. Yo mismo redacté este contrato. Recuerdo cada cláusula. Esto es lo que firmaste. El abogado señaló las firmas certificadas por el notario. El documento es perfectamente legal. Richard se volvió lentamente hacia Elizabeth. Su rostro, normalmente tan amable y encantador, estaba distorsionado por una mueca de odio inconfesable. La máscara cayó, revelando su verdadero yo. ¿Tú planeaste esto? ¿Todo este tiempo has estado fingiendo ser un tonto crédulo? Elizabeth sintió que le temblaban las rodillas, pero su voz era firme. ¿Igual que planeaste quedarte con todas mis propiedades? ¿Cómo fingiste estar enamorada? No sé a qué te refieres. Intentó sonreír, pero era torcida, depredadora. Solo quería proteger nuestro futuro. ¿En serio? ¿Y Margaret Wilson? ¿O Helen Brooks? ¿O Patricia Morrison? Elizabeth sacó una carpeta de documentos. Tus esposas anteriores, a las que arruinaste. Aquellas cuyo futuro también imaginaba Council. Richard se quedó helado, con la cara blanca como la tiza. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién escarbó en mi pasado? Eso ya no importa. Lo que importa es que tu plan no funcionó. Esta vez no te encontraste con una víctima indefensa. ¿Y sabes qué? Firmaste tu propia derrota. ¿Te crees muy listo? Se levantó, cerniéndose sobre ella como un animal depredador. ¿Crees que puedes jugar conmigo? No tienes ni idea de lo que soy capaz. Siéntese, señor Anderson. La voz de Elizabeth se volvió gélida. De lo contrario, llamaré a la policía. Por cierto, están muy interesados en el caso de quiebra de sus restaurantes y esas extrañas transferencias de fondos antes de cada quiebra.
Richard se hundió lentamente en su silla. Su confianza en sí mismo se derretía ante sus ojos. ¿Qué quieres? Quiero que salgas de mi vida, para siempre. Olvídate de la boda, olvídate de mí. Y ni se te ocurra vengarte. Todos los documentos sobre tu fraude ya están a buen recaudo. Una llamada mía y estarán en manos de la policía. ¿Te vas a arrepentir de esto? Siseó. Nadie puede hacerme esto. Tal vez. Elizabeth se levantó. Pero no tanto como me hubiera arrepentido de casarme contigo. Adiós, Richard. Y no intentes buscarme. La próxima vez no seré tan misericordiosa. Salió del despacho con la cabeza alta, sintiendo su mirada de odio clavada en ella. Solo en el taxi se permitió llorar, pero eran lágrimas de alivio. La pesadilla había terminado. Sonó el teléfono. Mary. Bueno, ¿lo has conseguido? Sí. Elizabeth se secó las lágrimas. Se acabó. No engañará a nadie más. Estoy orgullosa de ti. La voz de su amiga era cálida. Fuiste más fuerte de lo que él pensaba, de lo que nadie pensaba. De lo que todos pensábamos. Corrigió Elizabeth. Sabes, me di cuenta de algo importante. Nunca es demasiado tarde para aprender a defenderse, y nunca es demasiado tarde para empezar una nueva vida. En casa, se quedó largo rato frente al espejo, mirándose la cara. Seguía siendo la misma Elizabeth, pero diferente, más fuerte, más sabia, con un nuevo brillo en los ojos, y, quizá por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente libre. Su anillo de compromiso seguía en su joyero, testigo mudo de su mayor victoria. No sobre Richard, sino sobre sus propios miedos y dudas, sobre la parte de sí misma que temía estar sola, que estaba dispuesta a creer una hermosa mentira. Gracias, susurró mirando el anillo. Me enseñaste lo más importante, a creer en mí misma. Pasaron 6 meses después de aquellos dramáticos acontecimientos. Elizabeth estaba sentada en su sillón favorito junto a la ventana, hojeando el correo de la mañana. Entre los sobres, uno le llamó la atención, el del abogado de George. Querida señorita Pierce, escribió, creo que es mi deber informarle de que Richard Anderson ha abandonado la ciudad. Según mis fuentes, se ha trasladado a otro estado. Parece que su historia fue una seria lección para él, ya que no se han recibido más quejas sobre su fraude. Elizabeth sonrió al recordar el día en que por fin se despojó de su máscara de novia sumisa. Richard trató de amenazarla. Incluso contrató a un detective privado para que buscara trapos sucios sobre ella, pero ella ya no tenía miedo. ¿Elizabeth? Mary llamó al timbre. ¿Estás lista? El concierto empieza en 1 hora. Sí, pasa. Dejó la carta. Sabes, Richard está fuera de la ciudad. Por fin. Mary dio un suspiro de alivio. Ahora puedes vivir en paz. Llevo mucho tiempo viviendo en paz. Elizabeth se levantó. Sabes, a veces hasta le estoy agradecida. ¿Agradecida? ¿A este sinvergüenza? Sí. Me hizo hacerme más fuerte. Me hizo darme cuenta de que puedo cuidar de mí misma. Salieron a la calle. El sol primaveral inundaba la ciudad de luz cálida. Elizabeth respiró profundamente aire fresco. Por cierto, Mary sonrió socarronamente. Ese director tan simpático del que te hablé estará en el concierto. También ha enviudado recientemente. Mary. Elizabeth se rió. Todavía no estoy preparada para una nueva relación. Todavía no, recalcó su amiga. Pero algún día lo estarás, y esta vez sabrás distinguir entre los sentimientos reales y los juegos. Elizabeth pensó en su apartamento, que había conservado, en el trabajo que le gustaba, en sus amigos, que la apoyaron cuando lo necesitó, en su hija, que estaba orgullosa de su valentía. Lo más importante es no tener miedo de ser uno mismo, no tener miedo a estar sola, no tener miedo a empezar de nuevo. Y no tener miedo a decir que no, añadió Mary. Exactamente, sonrió Isabel. La vida es hermosa cuando eres libre, realmente libre. Caminaron por la calle, 2 mujeres elegantes que conocían el valor de la verdadera amistad y de la libertad, y en algún lugar lejano,
Había un hombre que pensaba que podía comprar el amor con bellas palabras y regalos caros. Un hombre que no entendía lo principal. El verdadero poder no está en conquistar a los demás, sino en permanecer fiel a uno mismo. Elizabeth ya no llevaba su anillo de diamantes, pero ahora sus ojos brillaban con algo mucho más valioso: la confianza en sí misma y la tranquilidad de una persona que conoce su verdadero valor.